Eh, esperemos que sí, que no haya problemas. Bien, bueno, vamos a volver a donde nos habíamos quedado. Permítanme un segundo otra vez de poderles compartir mi pantalla. Ya luego con miedo, ¿eh? De veras. Sí. Te creo. Muy bien. Bien, bueno, eh, me tendré que ir un poco más rápido porque ahora tenemos un de tiempo, pero bueno, trataré de ser breve de cualquier manera. Eh, le decía que... Permítanme stop video para poder ver mejor. Yo había iniciado esta investigación, la mirada inclusiva, otra aproximación a la arquitectura moderna, porque me interesaba principalmente las actitudes e intenciones hacia justamente hacia la inclusividad y hacia la apertura de la arquitectura, más que considerarla como un fenómeno abstracto, autónomo, sino más bien entenderla como un fenómeno relacional y heterónomo. O sea, me interesaban principalmente los vínculos, las referencias, las aspiraciones de la propuesta arquitectónica y no tanto el hecho estético, técnico, funcional, constructivo, etcétera, ¿no? Esto se trata, de cierta forma, en conversaciones y intenciones que fueron discutidos y proyectados también, incluso en la arquitectura que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, mi intención no era concentrarme en esta arquitectura que ya evidentemente demostraba estas intenciones relacionales con el contexto, con la cultura, etcétera, sino entender que esta actitud ya existía en la arquitectura moderna desde sus inicios, ¿sí? Y no tanto como algo que no, como algo esporádico, ¿sí? O como algo marginal. Posteriormente, la intención era como identificar las estrategias proyectuales que habían tenido estos arquitectos, hablando sobre los de la primera modernidad, dentro de esta tendencia, para formular posteriormente las bases de una teoría, podemos decir, de la arquitectura inclusiva y ver después la valoración que podían tener estas aportaciones en la arquitectura del siglo XX. ¿Cómo inicié esta investigación? Pues principalmente con una revisión de la bibliografía, ¿no? Evidentemente, ¿no? Claro que la primera bibliografía de la arquitectura moderna, o las primeras historias, o las primeras crónicas de la arquitectura moderna, repiten continuamente las mismas intenciones, las mismas ideas: racionalidad, funcionalidad, sinceridad, abstracción, autonomía, lógica, objetividad, universalidad también. Todas ellas características, evidentemente, de la arquitectura que ellos mismos hablaban, pero casi presentadas a manera como de justificación. Los textos que estamos viendo ahí, Internacional de Arquitectura de Gropius del 25, de Ledru Le Corbusier, Origen y Desarrollo de la Arquitectura Autónoma de Emil Kaufman del 33, y ya como su mismo nombre lo dice, El Estilo Internacional de Henry Russell Hitchcock y Philip Johnson de 1932. En ellos, todos escritos en la década entre los 20 y los 30, buscan ellos enfatizar particularmente sus cualidades de la arquitectura abstracta, las cualidades abstractas, industriales, internacionales, definiendo con ello una estética muy específica, muy particular, de cierta forma, para poderla comprender y reconocer. Todo esto apoyado de una selección de obras y personajes que en muchos de los casos se van repitiendo en todas ellas. Al respecto, Peter Blundell-Jones, en su libro de los modelos de arquitectura moderna, él explica digamos, la arquitectura del siglo XX o la arquitectura moderna a través de modelos y no tanto de personajes o de casos de estudio. Y él, en la introducción, tiene una cita que me parece muy interesante, hablando casi como a manera de crítica de estos autores, de los autores que, por ejemplo, estamos viendo aquí en pantalla. Dice: todos ellos tenían un interés personal en el asunto y forzosamente contaron historias parciales para apoyar la causa. Como era inevitable, redujeron y simplificaron, seleccionaron e interpretaron.
tuvieron éxito en su esfuerzo por crear una imagen convincente que su palabra se convirtió en ley para un par de generaciones. Y sus principios se adoptaron en la educación de los arquitectos de todo el mundo durante décadas. Sin embargo, también es interesante, y con eso termino la cita de Blundell Jones, sin embargo es interesante también que dentro de esta ortodoxia de la arquitectura moderna, autores, incluso algunos de los que están aquí en pantalla, hablan también de cualidades flexibles, elásticas y líricas, incluso de la nueva arquitectura. Resultado todas ellas de interpretaciones, expresiones personales inmersas en un proceso de ampliación, adaptación, integración y síntesis. O sea, no estamos hablando de algo que es tan rígido como fue presentado y como se nos fue enseñado originalmente. Mi intención con este trabajo era justamente hablar de esa otra arquitectura que no se había tocado o se había tocado muy ligeramente por estas como Biblias de la primera arquitectura. Pero no me interesaba hacer como un estudio historiográfico de esta nueva tendencia, y existen algunos de ellos, algunos historiadores que se han dado la tarea como de ver estos otros ejemplos, ¿no? A mí me interesaba hablar principalmente de los edificios y de cómo esos edificios se relacionaban con lo demás, ¿sí? Y entonces lo que descubrí era que era mucho más interesante para poder definir las características de esta nueva tendencia y las intenciones de los arquitectos, hablar sobre el objeto arquitectónico y ver en ellas las estrategias que habían utilizado los autores a través de sus mismas obras para poder explicar esta tendencia. Por lo tanto, expongo y explico esta actitud arquitectónica utilizando su manifestación más evidente, el proyecto como tal, el edificio. El proyecto arquitectónico por su capacidad y potencial para elaborar un discurso, tanto de los mismos autores al momento de crearlo, como el propio, en mi caso, al momento de estudiarlo. Se trataría entonces de un discurso abierto, inclusivo y sintético, como el mismo título del trabajo, que expongan las intenciones iniciales de esta investigación, pero por otro lado también que sea capaz de exponer las relaciones entre la obra arquitectónica, sus intenciones y su circunstancia. Finalmente, en la investigación, como podremos ver, nos daremos cuenta que la circunstancia es casi tan importante como el proyecto mismo. Evidentemente, esta tendencia hacia la apertura, la inclusión y la flexibilidad, la elasticidad del proyecto arquitectónico nos lleva directamente a Le Corbusier, ¿no? Ver obra que él mismo estaba construyendo al mismo tiempo que estaba haciendo al mismo tiempo, un poco después de sus primeras obras puristas de los años 20, nos da una idea de que Le Corbusier ya estaba buscando otras nuevas vertientes, ¿sí? O sea, de cierta forma con Le Corbusier evoluciona la arquitectura y rompe de cierta forma con lo que él mismo había propuesto. En ese sentido, resulta como curioso incluso que el mismo Le Corbusier, al mismo tiempo que está haciendo la Villa Savoya 1929-1930, está haciendo la casa de descanso para Madame de Mandrot, que es el edificio que estamos viendo nosotros en la esquina superior derecha, que ella fue la anfitriona de la primera cita del Congreso Internacional de Arquitectura Moderna. Se hizo en su castillo en Suiza. Este edificio, la Villa de Mandrot, responde al sitio que emerge de él. Está unido íntimamente con él, lo podemos ver. Y sobre todo como tener en mente la diferencia entre esta propuesta y la Villa Savoya, ¿no? O sea, es como muy importante considerar que estas son dos obras que son prácticamente contemporáneas y la actitud que tienen uno y otro es completamente distinta. Se utilizan los propios materiales, por ejemplo, como podemos ver en este caso la piedra. Hay una conformación irregular y desenfadada, ¿sí? Casi espontánea, podríamos decir, que indica nuevas inquietudes en la búsqueda de Le Corbusier. Digamos, la limpieza y la pureza de sus primeras villas, de las villas sobre todo de las que construye en la década de los 20, comienza de cierta forma como a contaminarse. La universalidad de la Villa Savoya, de las villas puristas, va dando paso a la particularidad y con ello su propuesta se amplifica.
Los objetos tipo, eso ya se ha dicho muchas veces, ¿no? Que los objetos tipo de las villas puristas se convierten después en objetos de reacción poética, que es lo que está buscando el mismo maestro. Obras como el apartamento de Beistegui, eso no puse una imagen aquí, pero algunos de ustedes lo conocerán, o las casas de Weekend, la vía de Sextant, dan muestra de ese Le Corbusier que empezaba a buscar otros caminos hacia una modernidad no tan universal, sino más bien como particular o particularizada, una modernidad diferente o diferenciada, que era de lo que justamente yo quería hablar. No obstante, no me interesaba hablar de Le Corbusier completamente. Él está presente en todo el estudio porque sus intenciones son las de los arquitectos que estaremos estudiando nosotros aquí, ya lo veremos más adelante, pero de Le Corbusier ya se había escrito mucho sobre él desde esta perspectiva purista, pero también desde esta otra perspectiva más inclusiva. A mí me interesaba ver de cómo esta actitud que él mismo tenía y que era presente en obras como las que estamos viendo, había permeado también a otros arquitectos, no solamente en Francia, no solamente en el Mediterráneo, no solamente en Europa incluso, ¿sí? Eh, y por lo tanto me di a la tarea como de buscar otros autores, o otras obras más bien, yo quería hablar de obras principalmente, que claro, ese es el gran riesgo al momento de hacer un estudio de casos, cuáles casos, de cuáles hablar. Y claro, tenían que ser casos que tuvieran como esta misma naturaleza abierta y plural que era la que estaba yo buscando, inclusiva, relacional, etcétera, ¿no? Y por otro lado, tampoco quería hablar como de un personaje particular o de una obra solamente, porque la intención era ver de cómo esta tendencia no se concentraba en una obra o en un edificio, sino que era suficientemente abierta como para poder, ¿cómo decir? Que hubiera permeado también en otras latitudes y en otros personajes. Yo había comenzado bueno, como ya lo dije, bueno, creo que no lo he comentado, ¿no? Pero esta investigación la hice en la Universidad de Navarra y por lo tanto era mi interés también que España estuviera incluida, incluso partir de la misma España para poder ver que esta actitud que yo había encontrado en Le Corbusier y en algunas otras obras también había estado presente en España. Y me interesó en particular, bueno, hablando sobre la arquitectura de los años 20, los años 30, un momento como tan importante de cambios sociales y políticos en España, me interesaba particularmente la aportación que tuvo el GATEPAC, el grupo de artistas y técnicos españoles para el progreso de la arquitectura contemporánea. El GATEPAC como un órgano, como un grupo introductor y difusor de la arquitectura moderna, pero también de su transformación en una vertiente muy particular. Y hablo de GATEPAC cuando hablo de la arquitectura española en general, de la arquitectura moderna española, pero en particular yo me voy a referir al ala catalana de este grupo, al GATSEPAC. Sobre todo porque el ala catalana, pues está por su misma ubicación geográfica, está mucho más cercana al Mediterráneo que tal vez el resto de España o otras ciudades importantes de España, y porque el Mediterráneo va a tener mucha importancia y lo vamos a ver más adelante con las otras obras que fueron elegidas para el desarrollo de este estudio. Eh, y dentro de las obras que fueron desarrolladas por el GATSEPAC durante los años finales de los 20, principios de los 30, me llamó la atención estas pequeñas casitas de veraneo que construye Josep Lluís Sert y Josep Torres Clavé en 1935 a las afueras de Barcelona en el Peñón del Garraf. Se nota en estas casas, aquí estoy presentando una de ellas solamente, ya presentaré las demás, esta intención de apertura y adaptación del fenómeno de la modernidad arquitectónica, demostrando así la flexibilidad, elasticidad e integración de la arquitectura moderna a estas latitudes. Como mencionaba, el Mediterráneo y sobre todo por este descubrimiento de estas casitas que yo originalmente no conocía, fue adquiriendo más importancia, pero no un Mediterráneo solamente ¿cómo decir? No un Mediterráneo físico o un Mediterráneo geográfico, sino incluso lo mediterráneo como latino, como latinidad, como espacio antropológico, como fenómeno cultural también, abierto e inclusivo no solamente a las culturas propias europeas o norteafricanas, sino incluso
fuera de ellas, como sucede en el caso de México, de América Latina en general. De esta forma, lo que buscaba era que no evitar que esta tendencia se limitara a una ubicación o a una delimitación específica, sino más bien entender que había salido de la geografía misma, casi donde se había generado. Y eso me llevó posteriormente a estudiar el segundo caso, o elegir el segundo caso, que fue el Danteum, proyectado por Pietro Lingeri y Giuseppe Terragni, a construirse en Roma en 1938, que no llega a construirse. Una arquitectura, como vemos, o lo veremos después cuando lo presente, una arquitectura simbólica, sintética, que intentaba plasmar todos los conocimientos y todas las experiencias de la arquitectura en una sola estructura. Un reflejo del momento social y político que estaba atravesando Italia y su pueblo en la década de 1930. Y fueron justamente estas intenciones sociales, políticas y culturales que están como presentes en estas dos obras que estamos viendo, las que motivaron la elección del tercer eh, caso, que en este caso pues es las casas estudio para Diego Rivera y Frida Kahlo, construidas por Juan O'Gorman en la Ciudad de México entre 1931 y 1932. Una obra con la que me interesaba demostrar que el fenómeno estudiado se estaba extendiendo más allá de las mismas fronteras físicas, evidenciando además la herencia mediterránea de la América Latina. Claro, esta tendencia se puede ver también en otras obras y en otros autores, como podemos ver en Wright, en Aalto, en Tessenow, en Loos, en Mendelssohn, en Lussat, en su intento de todos estos arquitectos de ampliar el panorama discursivo de la arquitectura moderna hacia vertientes propias y particulares. Salir un poco del modelo que tenía la arquitectura moderna tan rígido. Sin embargo, me interesaron estas obras de Serre, de Torres Clavé, de Terragni, Lingeri y O'Gorman, porque lejos de querer convertirse en modelos, ¿sí? O sí, en modelos a seguir exactos, de generar como ¿cómo decir? Eh, como unas reglas para continuarse, me interesaba que esa perspectiva atípica que tienen, que refleja y demuestra las intenciones hacia la apertura y la inclusión, que era lo que yo estaba buscando con esta investigación. De ahí que más que el discurso puramente arquitectónico, es decir, el que está construido a partir de la tríada vitruviana, me interesaba principalmente la consideración de la circunstancia, de los factores políticos, sociales, culturales y personales que estaban en estas obras. ¿Sí? Tratando de buscar como las relaciones y los vínculos, que claro, esto hacía que el estudio fuera más interesante, pero también mucho más complejo. La siguiente cuestión era cómo hacer esta investigación, cómo hacer este estudio, cómo analizar estas obras, ¿sí? Y claro, esta complejidad de los factores, esta idea de que la obra no vale solamente por lo que es, sino también por toda la circunstancia que lo rodea, necesitaba también criterios que fueran suficientemente abiertos y elásticos para proporcionar perspectivas comunes a edificios que eran muy distintos entre sí, ustedes ya los vieron, tanto en lugares, en fechas, en funciones, en forma, todo es distinto entre ellos. En ese sentido, al redactar el estudio, esto no fue algo de lo que yo hubiera partido, sino más bien conforme fui conociendo las obras, traté de resaltar algunos puntos comunes entre ellos y con ello pude como generar esta organización de la información en tres ámbitos que son bastante básicos y sencillos: el temporal, el espacial y el estético. El temporal evidentemente se refiere a las circunstancias históricas al momento de que surge la obra, el espacial al lugar donde está ubicado y el estético al valor artístico o creativo de la obra arquitectónica. Esta sencilla división, muy básica, como lo pueden ver, y es muy clara de poderlo entender, permite estudiar cada ámbito de manera independiente, con lo cual se pueda tener de cualquier forma un panorama general del escenario completo que presenta la obra. Posteriormente, ya una vez teniendo como esos ámbitos en los que podía organizar la información que se iba generando de la misma obra, me di a la tarea como de precisar la intensidad con la que cada factor estaba presente en estas obras, ¿sí? Lo que condujo a esto, a un sistema de clasificaciones
o polaridades, ¿sí? Por parejas de opuestos, ¿sí? Que eso era mucho más sencillo de poder entender las intenciones de los arquitectos. Estas como polaridades, dialécticas, dicotomías, que ha sido muy utilizado, es muy útil, es muy sencillo de poder como ubicar los factores que determinan la obra y también es bastante didáctico, de cierta forma. Lo he visto incluso también en mis cursos, en donde es como mucho más sencillo poder entender una cosa si se conoce también su contrario. De esta forma, se construyó un esquema analítico compuesto de ámbitos particulares, en este caso el temporal, el espacial y el estético, y construido a partir de factores polarizados, como lo estamos viendo ahí. Una forma sencilla y efectiva para poder conocer la obra en toda su extensión y en todas sus dimensiones. Por un lado, en el ámbito temporal, quedan plasmadas las intenciones de los autores por colocar su obra entre lo perenne y lo circunstancial, entre lo que está siempre a diferencia de lo que está pasando en ese momento en el que es construida. En el ámbito espacial, entre la universalidad y el localismo, ¿no? Entre lo que está sucediendo en todo el mundo como las particularidades del lugar donde está ubicada la obra. Y en el estético, la polaridad se centra en la voluntad de los autores por reflejar en su obra sus experiencias y reflexiones personales, y por otro lado, en el otro extremo, digamos, los adelantos técnicos funcionales del momento, es decir, entre el empirismo lírico, podríamos decir, por una parte, y la racionalidad científica, por otra parte. El método propuesto se trata entonces no solo de un análisis arquitectónico que en su conjunto demuestre y explique la complejidad de la obra, que era lo que ya había iniciado, sino que además evidencia la existencia de una serie de relaciones entre factores, en muchos casos opuestos, como lo estamos viendo ahí, con los que se llega a comprender las intenciones y las aspiraciones de sus autores, así como sus mismas circunstancias. No solo el objeto, sino la circunstancia en las que están adscritos. De este modo, el método de polaridades, el que estoy presentando, no solo funcionaría como un marco de análisis, sino también sería el reflejo de la razón misma de toda esta investigación, es decir, el fenómeno que yo estaba buscando, de apertura, inclusión y síntesis de la arquitectura moderna. Para facilitar un poco la escritura en este caso y la presentación posterior de la misma investigación, lo que hice fue dedicarle a cada una de las obras un apartado siguiendo el esquema que es el que estoy presentando yo aquí, que es la estructura misma que le daré a esta presentación. Y luego finalmente las conclusiones para establecer una primera ampliación del discurso programático de la arquitectura moderna que pueda llamarse como arquitectura inclusiva, ¿sí? Voy a proceder ahora a presentar los análisis de los tres proyectos, comenzando primero con una breve descripción y luego el resumen, no será breve, no se preocupen, de los resultados obtenidos siguiendo el esquema este que estoy presentando aquí. Las casas del Garraf, ¿sí? Que era el primero de los casos, son 5 casas de veraneo, como las podrán ver ustedes ahí, ubicadas en el Peñón del Garraf, muy cerca de Barcelona, se proyectaron 5, pero solamente se construyeron 3, de las cuales pues han sobrevivido de muy mala manera. Ahora se puede hacer búsquedas en internet de cómo están estas casas y no tiene absolutamente nada que ver con lo que propusieron Sert y Torres Clavé. Para la modernidad del veraneo y las visitas a la playa representaban esa oportunidad de contacto con la naturaleza que la misma modernidad o la industrialización de las ciudades había dejado atrás, ¿sí? Se había perdido. La opción incluso de los mismos arquitectos de retomar este lenguaje muy cercano a la arquitectura tradicional, en este caso catalana o mediterránea, como se quiera ver, tiene como mucho sentido desde esa perspectiva, ¿no? Esta idea de que en la ciudad se había perdido ese contacto con la naturaleza y que estas casas que salían casi de la naturaleza, de una forma literalmente muy natural, era de una forma como justificarlo, ¿no? Podría decirse que esa geometría abstracta y blanca que puede encontrarse en las casas también está presente en las construcciones locales, en las construcciones tradicionales. Entonces hay una relación, y eso lo van a encontrar ellos, los arquitectos del Mediterráneo, no solamente los españoles o catalanes, pero también los italianos y también los griegos, de ver esa relación entre la estética misma de la arquitectura moderna alemana o francesa con los pueblos, con la arquitectura tradicional de los pueblos de la costa mediterránea. Son 5 casas, esta es la primera de ellas, una de las que sí llega a construirse,
que está como lo podrán ver, en forma de L, en donde esta forma de L, la disposición en L ayuda como a dividir las áreas entre los servicios y las áreas de estar. La estancia, podemos ver el tamaño que tiene dentro de su conformación, es bastante grande y no llega como a definir áreas específicas o funciones específicas, sino más bien como insinuar en la forma en la que se pudieran utilizar los espacios. Y la importancia, como podremos ver, y que estará siempre presente en todas las casas, la terraza. Finalmente, las casas lo que servían era para tener un contacto con la naturaleza y ese contacto se lograba a través de la terraza. Estará presente en la A, en la B, por ejemplo. Aquí ya hay como una mayor compartimentación del espacio interior en donde se están definiendo como casi como pequeños compartimentos, llamémoslo así, que tendrán una función específica, como lo podemos ver. De tal forma que se genera como una división entre un área diurna y un área nocturna. Claro, estamos hablando de casas muy pequeñas que pueden medir 7,5, 8 metros. Son casas realmente muy pequeñas, pero aún así dentro de esta... de lo pequeño que puedan llegar a ser, de todas formas se definen muy bien la diferencia entre una área y otra, ¿no? Pero finalmente tenemos que entender que Certi y Torres Clave se habían casi como formado dentro de la tendencia funcionalista y eso va a estar presente también en estas obras. La característica principal que distingue esta propuesta definitivamente será la relación que hay entre el interior y el exterior, la importancia que le están dando hacia la terraza, que la terraza sale, pero también entra. Está como en se crea como una continuidad entre el espacio interior y el espacio exterior, que era parte de la misma propuesta de Certi y de Torres Clave con estas casas. En la tercera, en el tipo C, digamos que aquí se entiende mucho más esa idea, esa intención de partida de las casas, principalmente por una cuestión no tanto tipológica, sino más bien tipológica, pero desde el punto de vista constructivo, por la bóveda catalana que se alcanza a ver en las fotografías que están del lado derecho. O sea, prácticamente la casa es una bóveda como tal, donde en el interior se incluyen algunos espacios y funciones, tanto interiores como exteriores, para para generar la experiencia misma de la casa. Aquí es interesante que el espacio interior y el exterior se fusionan y casi como se llegan a perder la diferencia entre uno y otro. Tal vez en las fotografías se alcance a ver cómo el espacio de la terraza ya no es un espacio completamente exterior, sino está interiorizado, pero también ese espacio interior está exteriorizado de cierta forma. Hay como una relación simbiótica entre ellas. En esta casa, dentro de lo pequeña que puede ser, se pueden distinguir tres franjas, ¿no? La que es puramente funcional, que puede ser como la de la entrada, donde están ubicados esos espacios más cerrados, el espacio abierto o el social, y luego finalmente el exterior, que como les digo, es como una combinación entre interior y exterior, porque está cubierto o está definido parcialmente. Será justamente este espacio exterior donde se encuentre otra aportación interesante de esta casa. Su misma definición espacial está compuesta por un juego de planos horizontales y verticales, como lo podemos ver. Tal vez se alcance a ver un poco mejor en alguna fotografía bueno, es una combinación ahí de varias imágenes donde nos podemos dar una idea de cuál es la propuesta de Certi y de Torres Clavé, reinventando con ello el concepto de terraza a través de una óptica muy moderna, pero también muy mediterránea. Los tipos D y E no llegaron a construirse, ninguno de los dos. Sin embargo, se nota la intención en ambos de enriquecer la experiencia arquitectónica, ¿sí? De generar una serie de espacios encadenados que forman una secuencia de escalas y ambientes distintos. En el tipo D, por ejemplo, es casi como una variación del anterior, es casi como una ampliación del tipo C. ¿Sí? Se amplía, hay una habitación un poco más grande, hay áreas un poco más cómodas, pero en realidad es casi como una continuación de esta idea original. Incluso la misma cubierta con bóveda se repite en este proyecto. En cambio, en el E es uno todavía mucho más complejo, ¿sí? Por su modulación, su compartimentación, lo podemos ver, su organización, pero principalmente por la diversificación de ambientes. El proyecto parte de una modulación estructural que define dos ambientes, como lo podemos ver, del lado derecho y del lado izquierdo.
Uno alberga el acceso, los servicios y las terrazas cubiertas y descubiertas, y el otro el espacio social, que es el que ya habíamos visto anteriormente. Un par de espacios de descanso definidos, más bien casi insinuados en la parte posterior. Las casas del Garraf, en su conjunto, ya en todas estas 5 casas, son muestra de un fenómeno en el que Sert y Torres Clavé ponen a prueba las intenciones por crear una verdadera síntesis entre la modernidad y la mediterraneidad. Un equilibrio intelectual entre la funcionalidad, estandarización, universalidad y economía, como dicen ellos mismos, producto, como lo describen los mismos autores, de factores lírica y espiritualmente de primera importancia. Esa es la descripción que hago de estas 5 casas. Siguiendo el esquema que yo había propuesto para analizarlas, esto era solamente, como les decía, una descripción, en estos 3 planos que había propuesto, en el temporal, en el espacial y en el estético. Hablando sobre el temporal, no podemos separar este proyecto del momento particular que vivía España en la década de los 30, y en particular en Cataluña, ¿no? Donde siempre ha estado la cuestión política bastante presente. Las casas frente al Mediterráneo identifican una actitud moderna, pero con tintes locales, al igual como la pretendida por el nuevo régimen republicano español y catalán. O sea, esta idea de querer ser modernos, pero de tener una modernidad propia que no sea exactamente la que se está llevando a cabo en otros lugares de Europa, por ejemplo. La arquitectura moderna, en este caso la catalana, como un manifiesto, pero un manifiesto propio que hablara de la circunstancia particular que atravesaba el país en aquel entonces. Eso en cuanto a lo que pasaba en aquel momento en España. Sin embargo, esta misma circunstancia de lo local, de tener una modernidad propia, llevó a los arquitectos modernos españoles a encontrar las cualidades de la racionalidad moderna en la arquitectura vernácula tradicional, ¿sí? La condición atemporal y perenne que le permite a esta arquitectura no anclarse ni identificarse a un momento ni a unas circunstancias precisas. O sea, es la atemporalidad por completo. Y ellos hacen, en esta revista ACE, que era la revista del mismo Gatepac, hacen un análisis de la arquitectura tradicional, en este caso la de Ibiza, pero en general les será como como un tema recurrente, no solamente en ellos, sino también los italianos lo están haciendo, de encontrar en la arquitectura tradicional como inspiración, la verdadera racionalidad, que eso también será como otro punto importante. No solamente una cuestión de forma, no solamente una cuestión de estilo, no solamente una cuestión de estética, sino incluso en la misma respuesta que tiene esta arquitectura a las condiciones locales, están viendo ellos la racionalidad que estaban buscando los alemanes de otra manera, ¿no? Desde la perspectiva espacial, pues el Mediterráneo está presente ahí, ¿no? O sea, la arquitectura vernácula, con esa relación tan intrínseca e inalienable que guarda con el sitio, porque responde al clima, a la geografía, a la cultura también. Es realmente racional la arquitectura tradicional o la arquitectura vernácula. Tal vez ahora pueda parecernos una cosa bastante lógica, ¿sí? Ahora se estudia mucho más la arquitectura vernácula, no solamente desde su perspectiva cultural, no como un fenómeno cultural solamente, sino también desde esta perspectiva tan práctica, ¿sí? Desde esta perspectiva que responde al lugar. No obstante, la abstracción del mismo lenguaje de las casas denota una intención de los arquitectos de pertenecer a la arquitectura, a la escena arquitectónica universal, porque las casas son mínimas en su lenguaje, las casas son abstractas. De cierta forma, podríamos criticar esto como un cierto oportunismo de parte de Sert y de Torres Clavé, de decir, están encontrando características similares en la arquitectura que están proponiendo los alemanes, o en este caso los holandeses, por ejemplo, con la arquitectura que ellos tienen y que han tenido toda la vida en los pueblos. Entonces, de cierta forma también hay una intención de decir, esa es una arquitectura nuestra, pero también es una arquitectura universal, pero también es una arquitectura abstracta, pero también es una arquitectura autónoma, de cierta forma. De cierta forma también están queriendo pertenecer a esta modernidad, ¿no? Desde la perspectiva estética, lo podemos ver como desde ¿cómo decir?
en estas dos polaridades, ¿no? Por un lado está la pertenencia que tiene CERT y Torres Clavé al GATSEPAC, al ala catalana del grupo de arquitectos modernos españoles, pero tratando de salir un poco de ¿cómo decir?, de, de la técnica, ¿no? De las propuestas demasiado técnicas que ellos mismos habían desarrollado anteriormente. Entonces, casi podríamos decir que ellos parten de esta adhesión al grupo de arquitectos modernos, pero tratan de salirse un poco de esa, como del dogma que se había previsto originalmente. Porque las casas del Garraf son un reflejo del momento que se está viviendo y de la modernidad misma, ¿sí? A ellos les interesa mucho más generar un prototipo, que era lo que habían hecho ellos anteriormente con otro proyecto. Ellos les interesa más la casa única como tal. Las casas no fueron pensadas para ser construidas en serie, sino más bien cada casa es única y no más que buscar la eficiencia. Sí hay, claro, evidentemente son proyectos de casas bastante eficientes, pero se busca como la pertenencia. Es mucho más importante la pertenencia de la casa o de la construcción al lugar que la eficiencia del mismo espacio interior, que podría levantar ciertas sospechas, ¿no? En ningún momento se trata la intención de los autores de construir una arquitectura folclórica siguiendo modelos retrógrados. O sea, no tratan de hacer eso, sino buscar una arquitectura que hablara de su tiempo, de sus ideas y sus ideales incluso. Que una búsqueda una arquitectura que hiciera frente a las nuevas formas de vida. Y en ese sentido, las casas de descanso definitivamente nos hablan de una nueva sociedad y de una nueva cultura, la cultura del descanso que anteriormente no existía. Con todo ello, se puede ver que las casas de Garraf intentan superar, en cierto sentido, la modernidad sin necesidad de llamar a una revolución. Quedan atrás las arquitecturas de manifiesto y de tabula rasa para dar paso a una continuidad, pero una continuidad evolutiva, es decir, una tradición actualizada de acuerdo a las condiciones particulares del momento. No se trata de negar y romper, sino de incluir y complementar. Las casas del Garraf son modernas, pero de una modernidad distinta. Se logra, por tanto, con estas modestas casas frente al Mediterráneo, una modernidad temperada por la tradición a través de una regionalización de la arquitectura moderna y una modernización de la arquitectura regional. Una síntesis afortunada, equilibrada y armónica entre universalidad, regionalismo, entre abstracción. ¿Sí? Bueno, bueno. Pablo, ¿crees que pueda continuar? Sí, no, ¿O cómo hacer? adelante. ¿Sí? Es que bueno, hubo un momento que no se escuchó, Luis. Ah, discúlpame. Pero adelante, como, no sé, unos 30 segundos aprox. Ah, discúlpame. Bueno, estaba justamente terminando con el tema de las casas del Garraf y ver su importancia y sus aportaciones. Y preguntaba si teníamos tiempo todavía de continuar o viendo la hora. No sé bueno, no sé. Dime tú si puedo continuar todavía. La verdad es que todavía me falta, pues, por lo menos una media hora más. ¿Tú crees que pueda continuar? Sí, ¿Sí adelante. crees, Pablo? Sí, sí, sí. Ah, perfecto. Bueno, continúo. Bien, este fue el primero de los proyectos, como mencionaba, de los cuales habíamos aprendido mucho esta relación entre la arquitectura tradicional, la arquitectura popular y la arquitectura moderna, que de cierta forma estaban vinculadas, y eso es lo que encuentran CERT y Torres Clavé con estas pequeñas casas, que luego estas tendrán mucha repercusión en la obra posterior que va a hacer CERT en Estados Unidos y en otros lugares. ¿Sí? Estará como siempre presente esta pequeña y casi modesta inicio de la arquitectura relacional, de cierta forma, ¿no?
muy distinto a lo que había él propuesto anteriormente. El segundo de los proyectos es este, ¿sí? Es un proyecto propuesto por Giuseppe Terragni y Pietro Lingeri en 1938, que iba a construirse en Roma, que la idea era conmemorar a Dante Alighieri, que iba a funcionar, no se construye finalmente, que iba a funcionar como un centro de estudios y museo sobre la vida, la obra y la trascendencia del poeta del Trecento. O sea, la obra era como un escenario en donde estaría representando arquitectónicamente la ruta seguida por Dante en su viaje plasmado en la Divina Comedia. La Divina Comedia como símbolo del significado político de Dante, unificación de la Italia y las ambiciones imperiales. Hay que recordar que estamos prácticamente a nada de que inicie la Segunda Guerra Mundial y hay que ubicar muy bien este proyecto en esto. La Divina Comedia es considerada, por tanto, para los creadores del Danteum, Lingeri y Terragni, como una obra con fines evidentemente didácticos. Las lecturas que realizan Terragni y Lingeri de su propia propuesta intentan representar esta función y esta responsabilidad. El edificio se convierte entonces en un puente entre la arquitectura y la nueva sociedad, la sociedad fascista. Tenemos que recordar el momento que está pasando Italia. Los arquitectos conforman entonces un proyecto basado en una serie de espacios creados a partir de formas eh, análogas y espacios extraídos de la obra literaria. Espacios simbólicos, tanto por su individualidad como en su conjunto, que hacen del edificio un verdadero fenómeno de invocación a la italianidad, desde una perspectiva cultural al imperialismo romano, definitivamente, y fascista, claro, y desde un punto de vista político a la trascendencia espiritual desde una visión cristiana. En la práctica, el edificio plantea en su interior como un recorrido por los espacios y momentos, o más bien espacios o momentos, podríamos decir, ya depende de cómo se vea, en los que organiza Dante Alighieri el poema, utilizando la materia y la luz como un dispositivo narrativo. Es la forma y el contenido sintetizados en un edificio. Es la arquitectura y la literatura vinculadas en una estructura en la que las mismas disciplinas artísticas se relacionan recíprocamente hasta perder sus propios límites, dicen los autores. Desde el exterior, el Danteum se presenta como grande, sobrio, bloque, prismático, rectangular, con una base de 65 metros de largo por 50 metros de ancho. ¿Sí? Completamente contrario al ejemplo que habíamos visto anteriormente. Una altura de 16,5 de altura. Una cosa enorme. El interior, a su vez, se muestra austero y geométrico, muy abstracto, como lo podemos ver. Esa es la planta, construida a partir de una combinación de formas simples, sugerentes, dirigidas a crear una alta resonancia espiritual. Dicen ellos, juego de luces, sombras, penumbras, graduaciones de luz, intencionalmente dispuestas para generar tensión, evocación y drama. La estructura por todos conocida del poema, ¿sí? Ese viaje que hace Dante Alighieri, el mismo autor hace el mismo viaje que presenta en su texto por el infierno, el purgatorio y el paraíso, está presente en la obra. ¿Sí? El interior está dividido en 4 partes, como lo podemos ver, mediante un esquema en cruz, ya lo veremos más adelante, será más claro, agregando la estructura tripartita del poema, o sea, el infierno, el purgatorio y el paraíso, una sala abierta anticipadora del viaje, que es la que estamos viendo ahí, con esos puntos que luego veremos que son columnas, que están simbolizando como el bosque donde se pierde Dante Alighieri para encontrar después a Virgilio que lo conducirá al infierno. ¿Sí? Este esquema en cruz o este esquema que estamos viendo nosotros en planta después se va a complementar con un esquema ascendente que claro tiene mucho que ver con la intención misma o con el mensaje mismo del poema de ir ascendiendo conforme se va avanzando para finalmente llegar a una sala que
evidentemente Dante Alighieri no incluye, que es la sala del Imperio, pero es la sala que le dejan los autores Alighieri y Terragni a Mussolini, ¿sí? Como anticipación del viaje, está esta sala, que es una sala cuadrada de 20 metros por 20 metros, que era, como les digo, el bosque donde se pierde Dante Alighieri antes de encontrar a Virgilio, que es el que lo llevará a la primera parte de su viaje. Entonces, la idea era que tú mismo, como visitante de este espacio, o de este edificio, de este monumento, o templo, como se le llamará después, sintieras como la misma sensación de Dante de perderse entre esas columnas. Son 100 columnas, están ahí, que simbolizan por una parte el bosque, pero por otro lado están como recordando ciertas arquitecturas del pasado, particularmente arquitecturas egipcias y de aquel entonces. Posteriormente, una vez atravesado esto, bueno, se pueden tomar dos caminos, uno de ellos es el infierno y el otro es, digamos, como a la parte más funcional del edificio, que era un centro de estudios y biblioteca sobre estudios de Dante, que se encontraba detrás de él, pero no era la intención original del edificio, sino más bien que el espectador o el viajero o el visitante hiciera el recorrido que estaba incluido en el mismo poema. Pero una vez atravesado este espacio, se llegaba a la sala del infierno, que es esta que se encuentra aquí. La sala del infierno es una sala conformada dentro de un rectángulo de proporciones áuricas de 25.5 metros por 17, con una altura de 7.2 metros, dividida en 7. Ahí más o menos se alcanza a ver en la planta, se alcanza a ver también en la isometría y en las vistas, que son plataformas cuadradas de distintas dimensiones que van cambiando, que están dispuestas formando una espiral centrípeta descendente que irremediablemente te lleva como al punto central. La idea de los autores era justamente que se sintiera esa, como esa desesperación de un remolino que te está llevando irremediablemente al centro, al punto más bajo. Estas plataformas del piso se van a reflejar igualmente en el techo, más o menos se alcanza a ver ahí, en el corte se ve un poco, pero en las vistas se ve un poco mejor, de cómo esas plataformas esas plataformas en el suelo van cambiando también la altura, y entre una y otra se alcanza a filtrar un poco de luz. O sea, ahí va a ser un espacio completamente, podríamos decir, completamente ciego, en el que la luz se estaría filtrando solamente por las hendiduras que se formaban en el techo. Pasado una vez esto, se llegaría a la sala del purgatorio, ¿sí? El purgatorio tiene una disposición muy parecida a la del infierno, solo que a diferencia de él, en lugar de ir bajando, va subiendo. Y en lugar de tener las columnas que están sosteniendo el techo tiene como una serie de huecos que están igualmente, ¿cómo decir?, decreciendo de la misma manera como lo están haciendo cada una de las plataformas para poder llegar al punto más alto. Y esos huecos, la idea de los autores no es solamente que pueda entrar más luz, a diferencia de lo que sucede en el infierno, sino que además tengas como la idea de estar viendo el cielo hacia donde podrás llegar si expías tus pecados. Esa era la intención que tenían ellos. En la sala del paraíso, lo que hacen los autores es conformar un espacio basado en una retícula tridimensional. Es una retícula que está dibujada tanto en los muros como en el techo. Lo veremos, ahí se alcanza a ver en las imágenes que están del lado derecho. Hay unas vigas en la parte superior y unas columnas que también están dispuestas. Son 33 columnas, hablando como de la numerología que tiene el mismo edificio. Pero en este caso son columnas que son de cristal, que estaban propuestas de cristal. Toda la estructura interior, el espacio exterior está definido por bloques de toba, por bloques de piedra local, pero las columnas y las vigas interiores son completamente de cristal, porque la intención de ellos no era que estuvieras en un vacío, sino que fuera un espacio que pudiera llegar a ser sentido, que la gente fuera consciente del espacio donde iba a estar. Esa era la intención. El Danteum es entonces
Bueno, y finalmente está la sala del Imperio, le llaman ellos, que es la última, digamos, dentro de, dentro de esta peregrinación que te lleva desde la entrada, el, el gran final en la sala del Imperio. Hay que pensar en el momento en el que está viviendo Italia en los años 30 y particularmente alrededor del inicio de la Segunda Guerra Mundial, por lo cual Giuseppe Terragni y Pietro Lingera le dedican el último punto al mismo Mussolini o al régimen fascista, que es la imagen que estamos viendo nosotros aquí, que es una sala muy delgada, que está en el centro del mismo edificio, en la parte más alta, no tiene techos, tiene solamente esas columnas que te llevan finalmente a ver casi ¿cómo decir? Como una forma como de altar a la patria, de cierta forma, con el águila fascista en la parte de atrás. El Danteum es entonces un viaje en todos sus sentidos, un viaje que contiene un objetivo, una dirección, un itinerario y un vehículo. Es decir, una teoría completa que por el tiempo tan particular que vivían en aquel entonces podía haberse considerado como una referencia de lo que habría sido la nueva arquitectura moderna italiana en tiempos del fascismo imperial. Finalmente no se construyó, como ya lo sabemos, y creo que si se hubiera construido habría envejecido bastante mal. Quién sabe cómo lo habría tratado la Italia democrática después de la Segunda Guerra Mundial. Hablando sobre el esquema analítico, esa fue la descripción, pero hablando sobre el esquema analítico, podríamos decir que en cuestiones temporales definitivamente es la relación que tiene con Mussolini. La arquitectura del Danteum habla de su tiempo, de la efervescencia nacionalista que se vivía en Italia en los años 30, el reflejo de la convicción y la entrega que sentían los autores, en este caso Lingeri y Terragni, por el régimen fascista. La verdadera función del edificio era demostrar el poderío del pueblo y la superioridad de la cultura italiana en los convulsos años previos a la guerra. Pero por otro lado, Terragni y Lingeri buscan que su proyecto no sea particularmente fascista ni particularmente, ni siquiera del siglo XX, porque el Danteum nos habla de eternidad y de atemporalidad. Las ruinas romanas, bueno, ya no lo mencioné, pero este edificio va a estar justo frente a los foros imperiales, ¿sí? En una calle que al mismo Mussolini había pedido construir, ¿sí? Que llevaba del monumento de Víctor Manuel II al Coliseo. Justo frente a esa calle se iba a encontrar el Danteum, por lo cual lo que buscan Terragni y Lingeri es vincular su obra a esa arquitectura atemporal, a esa arquitectura eterna de las ruinas romanas. La misma recurrencia de la geometría absoluta y la esencialidad clasicista que vemos en la obra demuestran esta voluntad del edificio por desprenderse del siglo XX, de las eventualidades y los accidentes propios del momento, incluso del régimen fascista, podríamos decir, e intentar situarse en una dimensión eterna. Por otro lado, también relacionado con lo mismo, aquí vemos la Basílica de Magencio, esa imagen, desde una perspectiva espacial, Terragni y Lingeri buscan una nueva italianidad, ¿sí? Porque definitivamente es un proyecto, es un edificio que no podía haber estado en ningún otro lugar más que en Italia. Esa idea de esa voluntad de pertenecer, de vincular y de reflejar el mismo edificio que le había dado origen. Ellos estarán relacionando, hacen una relación, hacen un texto para explicar su proyecto y la relación, ¿cómo decir? Como la Basílica de Magencio, particularmente la arquitectura romana, pero especialmente la Basílica de Magencio estará siempre presente, porque habla de Italia, porque habla de su pueblo, de su cultura, de sus realidades, de sus aspiraciones, de su presente, claro, pero también de su pasado, ¿sí? Sin embargo, observando el proyecto desde otra perspectiva, puede notarse cómo es su misma condición de objeto abstracto, completamente abstracto, la cualidad que más lo identifica. Porque claro, las proporciones áureas o esa relación que ellos buscan con la arquitectura clásica, con la arquitectura romana, con la arquitectura eterna, podríamos decir, la podría entender alguien que empieza a estudiar ¿cómo decir? Sus proporciones o sus plantas o sus secciones, etcétera. Pero en realidad la gente lo habría percibido como un objeto completamente abstracto y eso de cierta forma lo relaciona con el lenguaje propio de la arquitectura moderna, ¿sí? Una abstracción rica en referencias, símbolos, proporciones, armonía, pero completamente autónoma, completamente abstracta, ¿sí?
Desde una perspectiva estética, el proyecto o el edificio es una experiencia como tal, es un recorrido, es un viaje. Y en ese sentido también es una experiencia completamente moderna, ¿no? La secuencia bueno, la secuencia de la que parte el mismo edificio, pero también quiero decir, la secuencia de la misma obra literaria, pero también de la planteada por el edificio, adquiere un valor determinante en la composición. No se trata de un edificio para contemplar, sino más bien para un edificio para recorrerlo. Su propia experiencia de recorrerlo habla ya de una modernidad, ¿no? De ese espacio, tiempo y arquitectura que decía Gideon. Una modernidad que intenta diluir los límites establecidos entre el objeto y el sujeto, entre la contemplación y la inmersión. Por otra parte, perdón. Pero por otra parte, ¿sí? Desde otra perspectiva, tal vez un poco más técnica, el edificio nos habla de un momento particular que vivía Italia, de la arquitectura autárquica. ¿Sí? Había previo a la guerra, problemas o situaciones para el uso de ciertos materiales de construcción, por ejemplo, el acero, que se estaba utilizando principalmente para la construcción de armamento. Y entonces se racionalizaban algunos de los materiales y esta situación fue utilizada por el mismo Terragni Lingieri para volver a ver las técnicas tradicionales de construcción, proponiendo el surgimiento de una vertiente apropiada de la arquitectura moderna realizada con materiales, digamos, tradicionales. En su afán superador de la arquitectura moderna, el Danteum busca convertirse en un acto reconciliatorio, una arquitectura incluyente que intenta fusionar la materia con el espíritu, lo sagrado con lo profano y la objetividad con la abstracción, con sus anhelos de trascendencia. El clásico, para Lingieri y Terragni, se vuelve una estrategia para unir la propuesta moderna con la historia, la geografía y la antropología de su país. El Danteum será entonces el puente que unirá a todo un pueblo, un espejo en el que se verá reflejada una cultura, será un símbolo. El Danteum será entonces un camino para llegar a un nuevo clasicismo, pero un clasicismo sin academicismo, un tradicionalismo sin historicismo, una continuidad de la tradición y no su misma repetición. El tercero de los proyectos que estuve estudiando fue, como ya lo mencioné, las casas para Diego Rivera y Frida Kahlo de Juan O'Gorman, construidas estas sí en la Ciudad de México entre 1931 y 1932. Estas casas representan para la historia de la arquitectura mexicana del siglo XX una primera experiencia, en este caso de O'Gorman, por extender y apropiar la arquitectura moderna universal a estas latitudes particulares. No solamente una repetición, sino apropiarse de ella, entendiéndola como una ampliación de la aparente limitación de la que se conoció la arquitectura moderna, sobre todo aquí, que fue en México, que fue una comprensión bastante limitada de lo que era la primera propuesta de la arquitectura moderna. La idea de O'Gorman siempre fue como vincular y estrechar los lazos de la propuesta arquitectónica moderna con la cultura mexicana. ¿Sí? Tal vez no en sus primeros proyectos, pero en este proyecto en particular sí se nota como esta idea de querer hacer como decir, casi podríamos decir como una versión propia de los ideales de Le Corbusier, en este caso. El conjunto está formado, seguramente algunos la conocerán, pero el conjunto está formado por 3 cuerpos, 2 de ellos destinados para conformar la casa, uno para la casa de Diego Rivera, otro para la casa de Frida Kahlo, y el tercero para un estudio fotográfico para el padre de Frida Kahlo. Cada uno tiene unas características distintas. Llama mucho la atención, por de entrada, que estén separadas las casas, ¿no? O'Gorman decía que esto se lo había pedido el mismo Rivera, decía, me encomendó además que la construyera en el mismo terreno una pequeña casa en 2 o 3 pisos para Frida, su esposa. ¿Sí? O sea, el mismo Rivera le pide a O'Gorman que no construya una casa, más bien que no incluya dentro de su casa estudio a su esposa, sino que la tenga en casi podríamos decir como en un pabellón separado y que estén unidos por un puente, ¿sí? Tárrago dice que este es un elemento conciliador entre estos 2 cuerpos.
llama mucho la atención pues la diferencia entre uno y otro, ¿no? Uno muy grande, con mucha presencia dentro del terreno, dentro de la composición, y el otro mucho más pequeño. Hay un comentario que hace Toyo Ito al respecto cuando visitó la casa, que es simpático. Dice, para mí, hace referencia a la disposición de las casas y a la geometría que tienen y a la diferencia de escala entre una y otra, y a una fotografía particular que seguramente conocerán, donde Diego Rivera le está pasando, él está de pie y ella está sentada, y Diego Rivera le está pasando el hombro, perdón, le está pasando el brazo sobre el hombro a Frida. Y dice Toyoito, para mí, con la de Diego y Frida abrazándose, donde Diego el gordo recarga su mano en el hombro de Frida, quien permanece erguida con firmeza. Aunque eran un matrimonio, cada quien tenía su estudio y su propia casa. Y esta relación que simboliza esta pareja se refleja directamente en el espacio. Y evidentemente está ahí. Si bien es imposible negar las similitudes formales entre las propuestas de la casa estudio de Rivera y Kahlo, principalmente el de Rivera, que es el que estamos viendo nosotros aquí, con el taller, casa taller que proyectó Le Corbusier para su amigo pintor Amadeo Senfant en 1922 en París, podemos encontrar diferencias que las mencionaré después, pero claro, evidentemente en ambos casos está la planta libre, la estructura de base de un esqueleto de concreto, los grandes ventanales combinados con ventanas alargadas, la simultaneidad de interacción entre los espacios interiores, lo veremos más adelante en algunas fotografías, la azotea utilizada como terraza, sucede principalmente en la casa de Frida, la plasticidad que se logra por el recurso de los dientes de sierra, como lo vemos en el techo, incluso la misma escalera helicoidal de acceso, que la estamos viendo en esas fotografías. Hay una relación directa entre estas dos obras. Pero también otros autores hablan que existen otros elementos de la misma arquitectura de Le Corbusier que están presentes en esta casa. Luis Carranza habla de la doble altura del estudio, por ejemplo, que está presente en las casas Citroën, que construye Le Corbusier en Stuttgart. La manera de separar lo público y lo privado, dándole más importancia evidentemente a lo público, la ubicación de los dormitorios en la planta superior, las ventanas que dan hacia el frente o que solo dan hacia el frente y no dan hacia atrás, ¿sí? E incluso el puente que une a ambas también es un recurso que utiliza Le Corbusier. No es algo que sea muy utilizado, pero sí en la Maison Le Chips Meisenhof, en 1923, utiliza también el recurso de unir dos pabellones de una misma casa por medio de un puente. Se conforma entonces de esta manera en las casas de O'Gorman un híbrido de las experiencias de Le Corbusier en materia de vivienda unifamiliar, y eso no puede negarse. Es la entrada, digamos. En el caso de la casa de Rivera, o de su estudio, el espacio interior, como lo vemos, el más importante, para O'Gorman era como esencial que se entendiera la estética fabril que iba a tener. Claro, hay que pensar en el momento particular que estamos viviendo en México en los años 20 y en los años 30, un periodo todavía post-revolucionario, pero particularmente también hay que conocer a los personajes, en este caso Diego Rivera y Frida Kahlo, y también O'Gorman, que eran entregados completamente al movimiento comunista. La idea que tienen los tres al momento de idear esta casa es que sea una casa que pueda ser... que pueda hablar del proletariado, que pueda hablar de los obreros, que pueda hablar, aunque los obreros sabemos que en México no podrían haber llegado a tener una casa como esta, pero la estética sí nos habla de las fábricas, la estética nos habla de la industria, y eso era un punto importante. La intención de dejarlos las losas con con los aligerantes vistos, o las instalaciones en algunos de los casos también, hablan justamente de eso, de una estética buscada. No es un accidente y mucho menos es una falta de recursos, ¿sí? En la casa de Frida Kahlo, que es más pequeña, como ya mencioné, O'Gorman repite un esquema que ya había utilizado en la casa que está construida justo detrás, que era la casa que había construido O'Gorman años antes para sus padres, que no llegan a utilizarla, pero hay como una referencia directa a esa experiencia previa. Los grandes ventanales, que a lo mejor en esta fotografía no se alcanzan a ver muy bien, están justo del otro lado, pero esa búsqueda de relacionar el interior con el exterior.
está presente ahí. Y justo a un lado, en esta fotografía, de un solo nivel, muy pequeño, vemos el estudio de fotografía de Guillermo Kahlo, el padre de Frida, que completa, digamos, el conjunto. Esta es como la descripción muy general de lo que son las casas. Y hablando sobre el esquema analítico propuesto, comenzando con el temporal, pues evidentemente no podemos separar el tiempo que está viviendo México, como lo mencionaba, ese momento postrevolucionario y particularmente la ideología que tenían los autores y los habitantes de esta casa con la ideología comunista, ¿no? Entonces hay una revolución, hay una, ¿cómo decir? Como hay una redefinición del país y la intención o la idea que tienen ellos, en este caso autores y habitantes de esta casa, es buscar un país con características particulares dentro de un sistema económico y político como este. Pero por otro lado, hay también, hablando sobre lo temporal, O'Gorman se da cuenta que él no puede hacer una arquitectura que sea completamente, ¿cómo decir? Como completamente comunista, ¿no? Como completamente proletaria, podríamos decir, porque la naturaleza del mismo país no lo es, porque tiene que lograr vínculos con el lugar donde está ubicado. De cierta forma, O'Gorman busca una arquitectura que hablara de su país, una arquitectura que fuera reflejo de su pueblo, de su esencia, y por tanto una construcción mestiza que hablara como de la naturaleza misma del país. Y claro, no se va a ver reflejada en estas como no podríamos decir abstracciones, porque definitivamente no lo son, pero lenguajes tan figurativos como los que estamos viendo nosotros aquí, que definen sin duda una intención y una ideología detrás de ellas, ¿no? En el caso de la obra de O'Gorman, estará presente la mexicanidad, pero será una mexicanidad mucho más abstracta o mucho más sutil, podríamos decir. Eso también se va a ver reflejado en la atemporalidad en el que podríamos decir que está ubicada la obra. Eh, la, la obra de O'Gorman en particular se relaciona con una... con, como si, con la cultura local, ¿sí? Con esta idea de O'Gorman de reflejar la esencia mestiza del mismo país. Todo ello, claro, en un plano espacial mexicano. ¿Sí? Desde esa perspectiva podríamos decir que las obras son un producto inédito relacionado con el país y con el pueblo que las creó. Pero por otro lado, esta obra de la convicción que tiene O'Gorman por encima de todas sus justificaciones, lo mexicano, lo proletario, lo revolucionario, la obra es completamente moderna. Si es vinculante, claro, definitivamente, pero solo si es moderna. Si es democrática, pero solo si es moderna y si es abstracta. Esto implica una adhesión a la estética propia de la modernidad, en este caso la abstracción, como lo vemos en estas fotografías. Y en el caso de los primeros funcionalistas, en el caso de O'Gorman particularmente, una abstracción radical, incluso por encima de lo que hacen algunos arquitectos europeos. En el plano estético, por otro lado, la arquitectura de O'Gorman, y en particular la de esta casa, está ubicada dentro de esta vertiente funcionalista, que tal vez fue como un malentendido de los arquitectos, de los primeros arquitectos modernos mexicanos, ¿sí? Porque le dieron mucho más importancia a esta cuestión social, seguramente por sus convicciones políticas, ¿no? Les interesó más esta cuestión de cómo hacer llegar la arquitectura a todos que el lenguaje abstracto en el que estaban basadas muchas de las vanguardias artísticas y arquitectónicas en Europa. La versión mexicana de la arquitectura moderna basaría su propuesta, por tanto, en factores claros y objetivos, en ideales democráticos y colectivos. Pero por otra parte,
puede verse en la obra de O'Gorman, y aquí presento esta imagen, que es una interpretación de un esquema que él mismo hace de qué tan importante es una cosa y qué tan importante es otra en la realización de la arquitectura, y de cómo la tecnología y la estética están como jugando como un punto importante y que no se debe ser tanto uno como otro, ¿sí? O sea, hay una forma, de cierta forma, de justificar lógicamente su proceso creativo. Los recursos científicos, formales y constructivos que parece que están presentes en la obra, en realidad parecen como casi como justificaciones, como pretextos para fortalecer una propuesta que realmente está basada en la intuición y en la lírica completamente. Un fenómeno que se va a contradecir el mismo O'Gorman con la casa que construye él posteriormente en la década de los, o finales de la década de los 40 y de los 50. En resumen, las casas de Diego Rivera y Frida Kahlo pueden entenderse como un lugar de encuentro y de reconciliación. Una reconciliación con la que O'Gorman, de la mano de sus moradores, intentará devolverle a la arquitectura su sentido artístico, es decir, su valor como expresión personal y reflejo cultural. Una reconciliación con la esencia misma del pueblo, con sus raíces antropológicas, con sus expresiones artísticas y culturales, con su revolución. Es por eso que la obra pertenece y refleja la misma condición sincrética e híbrida de la cultura local. Es por eso que O'Gorman intenta enriquecer el cosmopolitismo moderno con la sensibilidad local, la modernidad con la tradición, la técnica con el arte, e incluso el racionalismo y cientificismo con el esoterismo y la magia. Será justamente esta reconciliación la base para la formación de un verdadero realismo arquitectónico, un realismo terrenal e inmaterial, humano y telúrico, una arquitectura adaptada y responsable de hacer frente a las circunstancias locales y actuales. Como he expuesto, los estudios respectivos de las obras se realizaron a partir de análisis contrastados y dialécticos, con lo cual fue posible descubrir la esencia dialógica detrás de la aparente complejidad que tenían estos proyectos, un fenómeno que no implicaba la negación de la regla ni la excepción, sino más bien la vinculación y la reconciliación, buscando con ello encuentro entre digamos, las ideas que dieron origen y las circunstancias particulares de cada lugar, ¿no? De cierta forma se buscaba una vinculación entre el lugar y entre la universalidad y la particularidad del lugar, las eventualidades de la actualidad y la atemporalidad, finalmente la expresión personal y única con la colectiva. Un fenómeno que intentaba arraigar una propuesta extraña, porque es lo que están buscando estos autores, arraigar una propuesta que no fue creada originalmente por ellos, pero al mismo tiempo también con ello distinguirla de aquella que le había dado origen, creando un producto propio y apropiado, por la misma circunstancia única y paradigmática. Esto me llevó a poder entender o conocer las 3 estrategias principales que podían definir esta nueva propuesta de arquitectura inclusiva. Primeramente, existe una adaptación a lo local, una intención de adaptar la arquitectura, digamos, universal a lo local, es decir, la intención por recurrir a acentos locales con los cuales crear un arraigo y pertenencia de la arquitectura universal en un espacio geográfico y cultural específico. La segunda, una aspiración a lo trascendental también, que en práctica se refiere a la intención de los autores de impregnar la abstracción de la arquitectura moderna de ideas y mensajes sociales, políticos, religiosos e incluso esotéricos. Y finalmente una aceptación de lo histórico, es decir, la creación de una arquitectura de la memoria que revive el pasado haciéndolo presente, que es consciente de su naturaleza evolutiva, evolucionada y por evolucionar, porque es una arquitectura que ve al futuro también. En síntesis, puede decirse que los 3 ejemplos presentados nos hablan de una nueva modernidad. Una modernidad que al igual que refleja un viaje, ¿sí? Viajes personales de sus autores hacia nuevos destinos. Un viaje hacia el exterior, hacia el Mediterráneo, como puede verse en el caso de Sert y Torres Clavé, en su proyecto del Garraf. Un viaje hacia el pasado,
tan remoto y tan cercano a la vez, en el caso del Danteum. Y por último, un viaje hacia el interior, hacia la esencia y las entrañas, como el de O'Gorman y las casas de Diego Rivera y Frida Kahlo. Se trata de una modernidad particular, como vemos, que no podría limitarse a estas tres obras. Una modernidad distinta, que construye su propio discurso a partir de las actitudes abiertas e inclusivas, de las intenciones relacionales y heterónomas y de las aspiraciones evocadoras y simbólicas que lo caracterizan y distinguen. Un fenómeno polidimensional que une la modernidad con la tradición, el hombre físico con el cultural y la igualdad con la diferencia desde una perspectiva filosófica. Una modernidad más realista, humilde, arraigada, como expone Browne, una modernidad que admite su realidad y que actúa en consecuencia. De ahí que los resultados sean plurales y abiertos, con edificios que en su conjunto no intentan conformar un léxico específico, sino más bien afianzar una actitud compartida. Se puede hablar de una arquitectura unitaria, como la menciona Benévolo, manierista, de cierta forma, como lo dice Rowe, ecléctica también. También podría hablarse de una modernidad barroca, como lo menciona Wölfflin, o contaminada, como dice Marchand, o alternativa, o segunda modernidad, u otra modernidad, o una modernidad apropiada. Se trata de una modernidad metahistórica que reconcilia y une, que universaliza lo particular y particulariza lo universal. Una modernidad sintética, ubicada en un plano cercano a su contexto antropológico, con el que guarda una relación intrínseca, recíproca e inalienable. Una modernidad polisémica que busca unificar, que busca significar y obtener contenidos. Una modernidad inclusiva. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Bastante interesante. La verdad, ahorita estuve recibiendo comentarios acá por chat, por WhatsApp pues de impresiones sobre tu plática y la verdad, muy buena impresión. No sé si hay alguien que quiera, abrimos la sección a preguntas Claro. y respuestas a viva voz. Y si alguien no se anima, pues aquí está el chat y aquí las leemos con mucho gusto. Claro, también. Por aquí había una que decía que de cuántos metros son de cuántos metros cuadrados de construcción tienen las casas por parte de De Julio Certi y de Top. Son distintas, ¿sí? Pero aproximadamente algunas miden entre 7 y 7,5 por 7, 7,5, o sea, 50 metros cuadrados, poquito más, ¿no? Algunas que son más rectangulares que pueden llegar a medir 10 por 5, pero son realmente pequeñas. Estamos hablando de 50 metros aproximadamente, cada una. Son muy pequeñas. Ok, muy bien. A ver, ¿alguien más? Eso es lo que más llama la atención de cómo en una superficie tan pequeña pudieron como dar un mensaje tan interesante. Perfecto. De parte aquí de Sara Cárdenas, ahora con la actual circunstancia, ¿cómo se traduce este discurso de adaptación, de inclusión y aceptación de tiempo y pandemia referente al espacio? Está complicada, pero bueno, yo diría principalmente que como estas ideas que están aquí presentes en estas obras, esta idea de adaptación, esta idea de vinculación y de relacionar, etcétera, no solamente con una cuestión política, que cuando hablo, pongo tanto énfasis en las cuestiones políticas de estas obras, porque era el momento, ¿no? En Europa definitivamente no se podía hablar de otra cosa más que de política durante la década de los 30, ¿no? Por eso es tan importante en este caso para Italia, como para España, pero igualmente para Alemania, pero igualmente, etcétera, ¿no? En nuestro caso era distinto, pero esta intención de vincularlo, de entender en la arquitectura propia, en la arquitectura vernácula, en la arquitectura tradicional, ese vínculo que hay con la clima, etcétera, eso creo que es como la lección principal que tenemos. Y eso a lo mejor puede ser una cosa como bastante obvia ahora, porque ahora tenemos como una idea de la arquitectura muy distinta a la que se tenía en aquel entonces. Pero tenemos que partir de que la obra, casi podría decir como la inmediata anterior que habían hecho estos mismos arquitectos, no tenía nada que ver con esto, era una arquitectura mucho más dogmática. Entonces, lo interesante de estos tres ejemplos es que ellos parten del dogma y lo cambian, ¿no? Parten como de la idea establecida y lo cambian. Por eso parto de Le Corbusier, porque justo él mismo estaba haciendo eso. La diferencia está en que Le Corbusier
él mismo había escrito las reglas y luego él mismo las estaba rompiendo. Con respecto por eso hay una relación entre esta idea que tenemos ahora de la arquitectura, de que es una arquitectura que tiene que responder a su sitio, que tiene que tener una relación con el clima, con etcétera. Bueno, en aquel entonces no existía como tal, ¿no? Y por lo tanto, pues era una arquitectura mucho más relacional, de cierta forma. Con lo que estamos viviendo nosotros ahora, ¿no? De este encierro, ahí se pone un poco más complicado, ¿no? De hecho, estuve presente en los anteriores webinars que organizaron ustedes y decía, me parece como bastante oportuno las aportaciones y las ideas que surgieron en esos cursos anteriores o en esas sesiones, de qué manera podía este discurso que yo ya tenía, porque ya he estado trabajando en él en años, cómo podía estar relacionado con el tema que habían tratado los cursos anteriores, ¿no? Y era complicado, ¿no? Y decir, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? O sea, ¿de qué manera podía arquitectura como esta eh, relacionarse con la situación particular que estamos viviendo nosotros ahora? Yo creo que en cuanto a, ¿cómo decir? A lo mejor será una cuestión como bastante política esto, ¿no? Y no podría como asegurarlo, pero bueno, esta idea del renacimiento de los populismos en todo el mundo, no solamente en este, ni aquí, ni allá, no me refiero a ninguno en particular, tiene mucho que se verá reflejado sin duda en la arquitectura, ¿no? Esta idea como de un cierto chauvinismo en la arquitectura, que tal vez esta arquitectura que vimos nosotros ahora, ¿sí? Es un poco verse el ombligo, ¿no? Es como nuevamente el estar viendo sus propias raíces, pero desde una perspectiva a lo mejor no en el buen sentido, sino en el mal sentido, de decir lo mío es lo mejor y lo que viene de fuera es lo peor. Tal vez estemos como volviendo un poco a eso, tal vez como esos nuevos populismos que se viven estén un poco más relacionados con esto. Claro, todo es como extremo, ¿no? O sea, por un lado, esta universalidad de la arquitectura nos hace pertenecer como a una civilización planetaria, podríamos decir, pero por otro lado que hay el peligro de que olvidemos nuestras propias raíces. Pero si solamente atendemos a nuestras propias raíces y no atendemos a lo otro, después podemos caer en el otro peligro de los nacionalismos exacerbados, que fue lo que se vivió allá. Yo creo que en los ejemplos esos que presenté, hay casi un equilibrio, ¿no? No podríamos decir que es arquitectura retrógrada y tradicional o vernácula completamente. Hay como un equilibrio entre las dos y por eso me parecían como muy interesante. Que no es un regresar a la arquitectura tradicional, sino es más bien combinarla y que esté presente tanto una cosa como la otra, que sería lo mejor que sucediera, ¿no? Y no solamente como verse a sí mismo y considerarse como lo mejor que existe, ¿no? Súper. No sé, ¿qué Muy, dice? muy bien. Muchas gracias. Voy a hacer dos preguntas al mismo tiempo. Dice, ¿por qué no se construyó el Danteum y cuál es en sí la función del segundo edificio? Del segundo edificio, el Danteum no se construyó por la fecha principalmente, 1938, ¿no? Italia va a entrar en guerra el siguiente año y va a ser imposible construir esto. Incluso Italia en aquel entonces estaba prevista ya se estaban construyendo en aquel entonces los edificios de la Exposición Universal que se iba a llevar a cabo en Roma en 1942. No se terminan de construir todos los edificios, algunos de ellos están ahí en Roma, se pueden visitar todavía. Y este iba a formar parte como de esa exposición universal que iba a suceder en aquel entonces. Finalmente la guerra, no dio oportunidad a que se realizara ninguno de estos, o por lo menos los del Eur sí se construyeron algunos, pero fue principalmente la guerra. Ah, muy bien. Aquí la aclaración es del segundo edificio del Danteum. No, lo que mencionaba tal vez se refiere a que a partir de la sala del del bosque de 100 árboles, de ahí se podía ir a dos lugares, o se iba al infierno, digamos, ¿no? Siguiendo el poema de Dante, y por otro lado se accedía a un como subterráneo que estaba justo debajo del área
del Purgatorio, que era donde se encontraba la biblioteca y el centro de estudios de Dante, ¿no? Pero esa es una sala que no tiene tanta importancia como las que les mostré yo aquí, porque era prácticamente como la parte funcional del edificio, no era la parte experiencial, podríamos decir. La experiencia, lo que planteaban los arquitectos era principalmente que tú recorrieras el viaje, ¿no? Que tú hicieras el viaje de Dante, ¿no? Lo otro era, pues evidentemente, el edificio tenía baños y tenía etcétera, etcétera, que no son mencionados aquí, ¿no? También. Súper, muy bien. Otra pregunta dice, ¿existen propuestas arquitectónicas en las que se plasman las ideas políticas en el siglo XXI? Era de lo que hablaba. Bueno, definitivamente hay, siempre que se construía un discurso, ¿no? Podríamos decir que durante los años 60, y, bueno, en todos los años realmente, en México es como bastante evidente porque hay un reflejo entre la arquitectura que se construía, sobre todo la arquitectura pública, la arquitectura civil, y el régimen que existía, en este caso el priismo, ¿no? O sea, esta idea de el gobierno que está por encima de todos, ¿no? O sea, tal vez con una visión un poco más poco democrática, pues tuvimos como esas grandes arquitecturas, sobre todo las de los años 60, Ramírez Vázquez, ¿no? La de Teodoro González de León, todas esas arquitecturas monumentales que de cierta forma es un reflejo del mismo poder político que existía en aquel entonces. A partir del 2000, ¿no? Ya vimos como, por lo menos en México, sí de sistema, bueno, tampoco sistema político, sería más bien como sistema de partido, pues. Esa relación a lo mejor ya no se ha visto como tan cercana, ¿no? O sea, se ha perdido un poco el control en ese sentido y ha habido como, podríamos decir, más democracia, ¿no? Ahora yo estoy hablando de México, pero seguramente en otros países si hay una relación que están viviendo como en otros momentos de su historia nacional, habrá una relación entre lo que está, entre la realidad que está sucediendo en este momento y lo que se está construyendo. Aquí cabría un poco el comentario que hizo Donald Trump hace algunos meses, ¿no? Hablando sobre la nueva arquitectura que se construye en los edificios públicos, que le parecía como demasiado moderna, demasiado abstracta, que no le llegaba al pueblo, ¿no? Y eso en algún momento lo dijo Joseph Stalin, ¿no? Y esa fue la razón por la cual echó del país a los arquitectos constructivistas, ¿no? No le pareció la arquitectura moderna y la arquitectura constructivista justamente porque no era un lenguaje que pudiera unirlo con el pueblo, o por lo menos su mensaje que quería dar no le llegaba al pueblo a través de esa arquitectura. El mensaje ese que dio Trump en algún momento, hace meses lo dijo, tiene mucho que ver con esto, ¿no? Si Trump fuera a construir, tal vez habría mucho más, ¿cómo decir?, como relación entre entre la arquitectura que él considera, en este caso, ¿no? Lo digo por él, que él considera como la arquitectura que entiende el pueblo y la que se construya. No sé si se esté construyendo en este momento nuevos city halls o cosas así en Estados Unidos como para que pudiera haber una relación entre la propuesta de Trump y la arquitectura. Pero seguramente, no sé si en Estados Unidos, pero en algunos otros lugares del mundo donde se esté construyendo arquitectura civil o este tipo de arquitectura política existirá. Súper, muy bien. Y finalmente, pues una felicitación de aquí de Guadalupe Villarreal. Dice, felicidades por el esquema analítico. Parece simple, pero puede observarse que tiene una gran complejidad teórica. Es muy interesante cómo encuentras conexiones vinculantes en los 3 ejemplos. Excelente contextualización. Gracias. Pues muy bien, pues muchísimas gracias. Con eso terminamos, Luis. Muchas gracias por tu tiempo, por el tiempo de todos los que aquí nos conectamos en esta liga, en la otra, por los inconvenientes que hubo. Pero pues yo creo que con esta nueva tecnología pues estamos susceptibles a caer en esto, ¿no? Pero sí, claro. Es parte. Pero pues bueno, pues muchísimas gracias a todos. Ahí la próxima semana estaremos subiendo la información del siguiente webinar. Están invitados, por ahí tengo sus correos electrónicos. Quien no lo tenga, pues ahí les paso yo mi correo aquí en el chat. Entonces, para que me manden aquí si les interesa que sigan recibiendo la invitación y con todo gusto se las hacemos llegar. Muy bien. ¿Verdad? Muchas gracias también. A ver, pues muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Sí, claro, hasta luego. Adiós, adiós. Hasta luego. Hasta luego.